Cadena de emisoras Columbia presenta Un harapo en el camino. Corrían los años 50 y 60 y a San José la mostraban de esta manera. Un lugar elegante, limpio, con edificios modernos y ciudadanos felices. Pero en el año 70, la publicación de un libro dio a conocer lo que muchos ignoraban. Una San José de gente sin perspectiva alguna, no digamos sin futuro, sino sin vida, muerta en vida por los vicios, por la degradación social, por la prostitución, por el abandono, por la soledad, por la enfermedad. Una San José entonces que existía pero era inédita. Porque nos muestra una ciudad de San José que no está en otros textos, ¿verdad? Porque nos habla de una manera directa de problemas que han empeorado con el tiempo, ¿verdad? Como la adicción, como el alcoholismo, como la violencia sexual. Hablamos de un harapo en el camino, escrito por un completo desconocido hasta ese momento. Alfredo Oriamuno Quirós, a quien le decían Sinatra por su parecido al cantante y actor estadounidense. El libro trata sobre su vida, mientras estuvo en las calles a causa del alcohol. Por haberlo vivido en carne propia no inventó nada, y por eso sus textos son crudos y desgarradores. ¡No quiero morirme! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡No quiero ver la sangre! ¡Suélteme! Lo que me parece desde un punto de vista literario importante en Sinatra es la narración en primera persona, ¿verdad? Que da una cercanía con un mundo muy poco conocido, ¿verdad? Que es el mundo de la adicción, el mundo de las drogas, el mundo del alcoholismo, el mundo de la violencia sexual. Es que la manera como lo cuenta. Hay algunas partes de la obra, de sus relatos, profundamente bien escritos. Los detritos, no de la alcantarilla, sino, insisto, del caño que hay que cruzar de un brinco para entrar a ese lugar también maloliente al que esa pobre gente tiene que llamar su casa. Se siente el sudor del pordiosero, se siente la mala vibra del lampón, del bolseador, como le decían entonces, del carterista, ¿no? de todo ese submundo que subyace a la ciudad de la Avenida Central y las vidrieras iluminadas. 16 años estuvo en ese infierno. En el frío de la noche dormían tucas como estas, llenas de ratas, cerca de la estación del tren al Pacífico. El mundo de los adictos, de los alcohólicos, pero en su condición más violenta, ¿verdad? Cuando ya lo han perdido todo, porque Sinatra hay que recordar otra cosa. Sinatra era muy bien parecido, vestía muy bien, era una especie de dandy, ¿verdad? Que tenía trabajó en una de las primeras agencias de turismo en San José y después de una desilusión amorosa, entra en esa caída libre al mundo del alcoholismo. Por vivencia propia, entonces nos cuenta eso, desde en primera persona, de primera mano nos cuenta eso y bueno, eso es bastante fuerte, ¿verdad? 82 veces estuvo en la penitenciaría por culpa de este vicio. Los alcohólicos los metían en la cárcel, ¿verdad? Había un pabellón de la penitenciaría central que era para alcohólicos y Sinatra cuenta eso. Sus vivencias las cuenta con un objetivo principal. Con el deseo de ayudar a otros para conocer las consecuencias que tiene el alcoholismo en las personas, ¿verdad? Todas las consecuencias que puede conllevar la toma de un vicio. Puede llamarse alcohol, puede llamarse drogas, pero él lo que quiso fue hacer en la sociedad un rescate para que no cayeran otras personas en lo mismo que él había caído durante tantísimos años. Mañana, a pesar de no ser considerado por algunos como un escritor, sus libros fueron éxitos de venta. Al día de hoy es un récord. Que caló profundamente en el ser costarricense. Su obra llegó a miles de hogares por medio de sus textos y la radio. Para llegar a ser un bestseller a nivel de Costa Rica y en un año vender 21,000, al día de hoy es un récord. Las llamadas, las cartas,
las visitas a Colombia en los estudios viejos en San José eran muchísimas. Con unos tirajes muy altos para la Costa Rica de entonces y que hoy, para cualquier autor literario en Costa Rica, suenan estratosféricos. 4 ediciones de este libro salieron a la venta solo en el año 70. Se vendieron 21,000. Por eso la editorial de don Antonio Lehmann decidió sacar una quinta de 10,000 ejemplares que también se vendieron rápidamente. Era una persona en ese momento para la época desconocida. Él todavía no era un autor. Entonces don Antonio le da la confianza y publican el libro en 1970. Para sorpresa de todos y de la época, se venden 21,000 ejemplares. 21,000 ejemplares que se hacen en 4 ediciones sucesivas ese mismo año, y el libro se convierte en un bestseller a nivel de Costa Rica. Donde habían adolescentes y jóvenes entrando a la edad adulta, ineludiblemente habían, y esto lo recuerdo claramente porque lo viví también en mi casa, habían ineludiblemente ejemplares de Un harapo en el camino. Impactó tanto que pronto ya existía un guión para radio. La emisora Colombia, con un elenco de lujo, contó los fuertes relatos por esta vía. Camino. Tengo sed. No hay agua. A veces le he pedido al cielo que se compadezca de mí. Cada ocasión que se transmitía en Un harapo en el camino, las reacciones eran muy sentidas y muchas reacciones, porque los relatos crudos que se escuchan, pues fueron eso. 86 capítulos de 25 minutos cada uno se hicieron en total. 10 años estuvo al aire. Sinatra pasó de dormir en las calles a ser toda una personalidad. Se vuelve una persona muy famosa a nivel de la sociedad costarricense de la época de los 70. Mi papá estaba rodeado de la alta sociedad de este país, de esa época, y donde nosotros fuéramos, todo el mundo tenía que saludarlo, lo saludaban, tenían que tomarse fotografías con él, autógrafos en los libros que la gente compraba. Entonces era una persona muy, muy famosa a nivel de la época de los años 70. Iba a cualquier lugar y entonces la gente lo llamaba por Sinatra, y entonces era una forma, digamos, de ser, y él era muy, muy jovial. Él no le rechazaba un saludo a nadie. Después de Un harapo en el camino, Sinatra escribió 6 libros más: Noches sin nombre y El callejón de los perdidos, siendo esa la primera trilogía escrita en Costa Rica. Posteriormente saldrían a la venta Terciopelo, El jardín de los locos, Mamá Filiponda y Las hijas de la Carraca, que tratan sobre sus vivencias y algunos problemas sociales como las drogas, la extrema pobreza y la prostitución. Sinatra escribió de lo que él vivió, de lo que él conoció, con una especie de amor-odio, de cercanía distanciada, para decirlo con una paradoja, sobre esos bajos fondos josefinos. El escenario humano, por lo menos a mí, me atrapa. La geografía humana que visita Sinatra, que expone Sinatra, me resulta sumamente atractiva. Entonces Sinatra, creo yo, sin ser muy consciente de eso, con esa primera persona y el realismo, nos acerca, esa primera persona nos acerca a mundos poco conocidos y con una perspectiva de cercanía, es decir, un recurso literario muy conocido. Yo estuve ahí. 65,000 copias vendió en total de todos sus libros. A pesar de eso, para algunos escritores, él no era uno de ellos. El escritor Alfonso Chase, Premio Nacional de Cultura en 1999, fue uno de los que siempre le dio su apoyo. Bueno, porque creía en él. Yo no lo voy a apoyar si no creo en él, no solo como persona, sino como escritor. Él tiene un proceso, ¿verdad?, evolutivo de su prosa. A mí me gusta cómo escribe, ya le digo que yo lo tomé en cuenta y las grandes cacatúas de la literatura lo sacaron de la narrativa. Mañana pasó de sentirse un harapo a tener una amorosa familia a la cual se entregó por completo. Era una persona sumamente
cariñosa con nosotros en el sentido de jugar, de sacar su espacio para jugar con nosotros. Los domingos nos lo dedicaban a nosotros, o íbamos a misa, o íbamos a hacer deporte, íbamos a la sabana a correr. Alfredo Oriamuno dejó una obra inédita, la cual después de tantos años podría ser publicada. Alfredo nació el 26 de junio de 1922 en San José, junto a sus padres Rubén y Amparo. Era el mayor de sus 6 hermanos. Estudió en el Liceo de Costa Rica, pero dejó los estudios para trabajar en una embarcación atunera en la isla Galápagos. De regreso al país fue agente de viajes. Con este trabajo comenzó una vida bohemia, algo que acabó con su matrimonio. Esa ruptura amorosa provocó que cayera en el licor de manera vertiginosa. Un día se armó de valor y decidió acabar con ese sufrimiento. Todo empezó en ese lugar, la comisaría de San José, ubicada en el Paseo de los Damas. Alfredo, cansado de su vicio, pide que lo encierren y no lo dejen salir para dejar de tomar licor. Él tuvo el valor, digamos, de decirle a alguien, a pedir ayuda para poder salir de eso. Y para eso se requiere mucho valor y mantenerse, digamos, sobrio después de tanto tiempo. A los 3 meses, sale por primera vez con la convicción de nunca más volver a las calles. Poco después conoce a Doris Burke, quien lo acompañaría el resto de su vida y se convertiría en la madre de sus 2 hijos, Leslie y Laura Marcela. Era una persona sumamente cariñosa con nosotros en el sentido de jugar, de sacar su espacio para jugar con nosotros, para reír con nosotros, para compartir programas de televisión, para hacer de las Navidades unas épocas especiales. Sinatra era un dandy, es decir, una persona refinada al vestir. Siempre le gustó vestirse bien, un hombre que no salía de la casa sin su perfume, sin su buena ropa, a pesar de que era un hombre sencillo, pero siempre le gustaba andar bien vestido, bien elegante, oler bien. Trabajó en el ICT. Apenas salía, iba a su casa ubicada en La Peregrina para compartir con su mayor tesoro. En las noches cuando él llegaba, compartía con nosotros, siempre fue religiosamente el compartir la cena, los 4, mi mamá, mi hermano, él y yo. Cuando él tenía su tiempo de escribir, él quería un silencio para poder concentrarse. Entonces más bien aprovechaba cuando en las noches a escribir cuando ya nosotros estábamos dormidos, porque en ese entonces nos acostamos temprano y éramos niños, y entonces él aprovechaba para escribir en la noche. Dormía muy poco, se dedicó a trabajar y a escribir sus libros en los tiempos libres. Los sábados y los domingos, eso sí, nos dedicaba todo ese tiempo a nosotros. Le encantaba hacer deporte. Todos los domingos iba con sus hijos a la sabana. Su último suspiro lo dio al lado de ellos un 19 de diciembre de 1976, a la edad de 54 años. Ese día él llegó y dijo que iba a dar 3 vueltas a la pista y nos íbamos a venir a la casa. En la última vuelta, él cae y nosotros creíamos que estaba jugando, porque era una de las formas en las que él siempre bromeaba con nosotros. Entonces nosotros llegamos y nos tiramos encima de él creyendo que era juego. Un señor que estaba por ahí lo vio y dice, no, hay que llevarlo al hospital. En ese momento el señor lo subió al carro, nos llevó al San Juan de Dios y ahí, digamos, los doctores lo vieron y ahí murió. Ese día casualmente se jugaba el gordo navideño y interrumpieron la transmisión del evento para dar la noticia del fallecimiento, de la muerte de mi papá. Mi hermano tenía 11 años y yo tenía 8 años. Alfredo murió, pero su legado sigue vivo. Estaba pronto a sacar esta que sería su 8ª obra, La tumba gris. Está en el manuscrito y sería maravilloso volver a tener la posibilidad de lanzar el libro. La editorial Costa Rica lanzó una nueva edición del más famoso de sus libros, Un harapo en el camino. Es una obra que durante muchos años no estuvo en el mercado y con esta nueva edición lo que queremos es que tanto las generaciones que ya lo conocen como las nuevas generaciones conozcan esta obra testimonial. Conseguir el resto es una tarea casi imposible. Por eso su familia, como expertos en literatura, desean que nuevas ediciones salgan a la venta, incluido este, que hasta el momento es inédito. Sería importante que en nuestra sociedad de hoy
se vuelva a dar a conocer esos libros. Yo creo que sería de muchísima ayuda para la juventud, para personas que están atrapadas en el vicio. Estoy seguro que sería un muy buen aporte a la literatura costarricense recuperar esas obras que, insisto, son inencontrables. Es un poco rescatar lo que somos. No es la parte más bonita de lo que somos, pero que es pero es parte de lo que somos como sociedad. Pero además es parte de nuestra literatura. Han pasado 43 años desde que Sinatra dejó este mundo. Desde entonces su familia lo recuerda cada día. Ellos harán todo lo posible para que la obra de su padre y esposo se conozca y la leyenda de Alfredo Oriamuno Quiroz Sinatra viva por siempre.